Les voy a platicar un poco de quién soy yo y qué hace mi compañía, pero sobre todo comentarles también que mi relación con la Asociación Mexicana de Franquicias es de hace muchos años. Yo comencé trabajando para Carrefour hace más de 20 años, responsable de todo el portafolio de centros comerciales que la compañía tenía. Mi responsabilidad era exactamente todo lo que pasaba de las cajas del hipermercado hacia afuera. Y eso me permitió conocer a muchos comerciantes y bueno, y tuve también el privilegio de conocer a Julio cuando estaba comenzando, casi tenía unos años de que ya había empezado a establecer algunos de sus donitas Belecki en algunos Walmarts y me tocó pues negociar los primeros espacios dentro de las tiendas Carrefour con él. Estamos hablando de hace más de 20 años, ¿no? Entonces, bueno, tengo ese privilegio y he tenido realmente una muy buena relación con casi todos los presidentes de la Asociación Mexicana de Franquicias, ya que también en algún tiempo en mi carrera trabajé para Yum! Brands, que seguramente ustedes saben es el mayor franquiciador del mundo, con cerca de 40,000 restaurantes, la mayoría de mi función como vicepresidente del ICSC, del International Council of Shopping Centers, que más o menos por ahí, por 2008-2009, construimos una relación, una participación entre la Asociación Mexicana de Franquicias y el ICSC en México, realmente muy, muy fructífera y durante varios años estuvimos trabajando juntos, sobre todo para mejorar la comunicación de las franquicias, los franquiciadores y los franquiciarios y los centros comerciales. Y bueno, esto es solamente como un preámbulo para comentarles quiénes somos nosotros y quién soy yo personalmente. Yo soy un consultor, básicamente, que trabaja en la industria de retail real estate, específicamente, que es todo lo relacionado al negocio inmobiliario del retail. A pesar de que yo no estoy en el mundo de las franquicias per se, actualmente trabajo para muchos franquiciadores, ayudándoles a desarrollar negocios internacionalmente, muchos de ellos en América Latina. Pero sobre todo en todo lo que tiene que ver con el desarrollo, la expansión internacional de marcas de retail. No solamente franquicias, sino todo tipo de retailers, pero sí muy específicamente en el segmento de retail de las franquicias. Y estos son algunos de los servicios que proveemos para nuestros clientes. Me voy a permitir, Jorge, dar una pequeña semblanza de tu persona y de tu carrera para que todas las personas que nos están escuchando te conozcan y sepan de quién estamos, con quién contamos, perdón. Yo, al igual que Julio, te puedo Te considerar agradezco. un amigo y tengo ya muchos años de conocernos. Justo cuando tú estabas en YOM, yo salía de YOM. Entonces, me voy a permitir, Jorge es fundador y director general de Lisan Retail Advisors, una firma de asesoría internacional especializada en la industria global del retail y centros comerciales. Antes de fundar Lisan Retail Advisors, Jorge fungió como vicepresidente de desarrollo de negocios del Consejo Internacional de Shopping Centers de 2006 a 2014. Fue el responsable del desarrollo del mismo Consejo Internacional de Shopping Centers a nivel internacional, especialmente para América Latina, India y otros mercados emergentes. Antes de unirse al International Shopping Centers, ocupó el cargo de gerente de bienes raíces para el Caribe y Latinoamérica de Yum! Brands, donde tuvo como responsabilidad la expansión de las marcas KFC, Pizza Hut y Taco Bell en la región. También trabajó para Carrefour, como él mismo lo comentó hace unos momentos, y era el responsable del desarrollo, comercialización y operación de un portafolio de más de 20 centros comerciales. Jorge ha dado conferencias sobre el tema de retail y centros comerciales en todo el mundo y regularmente es entrevistado sobre el tema en muchos medios internacionales. Jorge es graduado de arquitectura de la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México
y tiene un MBA de Thunderbird School of Global Management en Glendale, Arizona. Jorge también es miembro del Thunderbird Global Council. Jorge, como lo decíamos hace unos momentos, vive en la ciudad de Nueva York y desde allá nos ponemos en contacto con él y me permito, Jorge, cederte el micrófono y escucharte. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, Ramón. Pues este es el temario de mi presentación el día de hoy. Vamos a ir desde algo muy general de cómo comenzó esta industria, que es una industria muy especializada, hasta la situación actual, no solamente la que la pandemia está generando y la cuarentena como resultado de la pandemia, sino lo que ha pasado en las últimas décadas en esta industria, lo que está pasando actualmente y también cómo estamos viendo en corto, mediano y largo plazo el futuro de la industria de retail. Esto a nivel internacional, un poco tal vez más enfocado a México, pero realmente desde un punto de vista internacional. Y es importante mencionar que a pesar de que el concepto de centro comercial o de mall es relativamente moderno, realmente el comercio es tan antiguo como la historia de la humanidad. Y los centros comerciales de alguna manera también. Desde hace muchos años hay bazares y galerías comerciales, hay souks y mercados en prácticamente todos los puntos del globo, especialmente en la época prehispánica. Bueno, el mercado de la Gran Tenochtitlán, como ustedes saben, era un punto un lugar donde la gente socializaba y no solamente intercambiaba mercancías, bienes y servicios, sino también donde la gente tenía una vida social muy, muy rica. Entonces, de alguna manera, los centros comerciales es un concepto, o el comercio es un concepto muy, muy antiguo. Pero realmente el inicio de la industria moderna de centros comerciales o de malls comienza en 1956 Perdón, con el Jorge, nos estás compartiendo tu pantalla, pero únicamente la vemos en blanco. Ah, porque son fotografías muy antiguas, yo creo que por eso. Ah, ok, perfecto. Pero si persiste solamente en blanco, por favor, si me lo puedes decir en la Claro que sí. siguiente. Este, en 1956 se desarrolló y se creó el primer centro comercial. Un centro comercial que por primera vez tenía un solo dueño, estaba en un pues ambiente cerrado, climatizado totalmente. Normalmente era el mismo formato que por muchos años seguimos viendo, que eran las anclas como tiendas departamentales con un pasillo y locales de cada lado y un gran estacionamiento a superficie alrededor de este centro comercial. Este fue el primer centro comercial que además fue diseñado y fue conceptualizado por una persona que se ha convertido en una leyenda en nuestra industria, que es Victor Guren, un inmigrante austriaco en Estados Unidos que por primera vez se dio cuenta de que la suburbanización de la sociedad en Estados Unidos requería que junto con todas estas personas que se iban a vivir, los baby boomers que se iban a vivir del centro de las ciudades a los suburbios, pues se requería también servicios y una oferta comercial. Y así fue como comenzaron los centros comerciales Perdón que te vuelva a interrumpir, Jorge. Sigue la presentación en blanco. No sé si pudieras dejar de... Ya está. Ahora sí, ya la primera ya la estamos viendo. Muchas No, gracias, no, Jorge, y nuevamente perdón. perdón, no sé si habían visto las anteriores entonces. No, estaban en blanco. Uy, qué pena. Pero ahora ya las vemos, ¿eh? Si Bueno, quieres retomar. entiendo. Perfecto. Entonces, yo creo que por esa razón no vieron estos slides que había preparado, de quiénes somos. Estos son algunos de nuestros clientes, sobre todo retailers, porque además también tenemos como clientes algunos desarrolladores de centros comerciales. El temario que les comentaba para el día de hoy. Les había comentado también cómo comenzó todo esto.
el inicio de la industria. Este es el primer centro comercial, el primer mall desarrollado en Minnesota, en un suburbio de los Estados Unidos. Y este es el centro comercial como se ve en la actualidad. Es exactamente el mismo centro comercial que estamos viendo en estas fotografías antiguas. Esta es una fotografía, son unas fotografías que yo tomé hace algunos años, no muchos, pero uno podría pensar que es un centro comercial moderno. Realmente ha sufrido muchas modificaciones y remodelaciones. Y en Latinoamérica, la industria de centros comerciales comenzó en 1966 con el establecimiento del primer centro comercial en Sao Paulo, Brasil, Iguatemi, justo 10 años después del inicio de la industria moderna en Estados Unidos. Y después de este primer centro comercial, el siguiente país donde se empezaron a desarrollar centros comerciales fue México. Plaza Satélite fue el primero en 1969, después Colombia, Perú, Chile. Y el último país donde se abrió por primera vez un centro comercial moderno fue Bolivia, donde en diciembre del 2013 se abrió Ventura Mall, que fue realmente el último país que entró, digamos, a la era moderna de los centros comerciales. Actualmente, en la región de América Latina hay 2.000 centros comerciales que en conjunto tienen aproximadamente 50 millones de metros cuadrados de GLA. GLA, para los que no lo saben, es el área bruta arrendable, que son los metros cuadrados arrendables. No es la superficie total de los centros comerciales, sino más bien el área arrendable de los centros comerciales. Y los primeros centros comerciales, como estos que vemos que aquí en este slide tenemos Plaza Universidad y Plaza Satélite, que son algunas fotos antiguas de los primeros dos centros comerciales que se desarrollaron en México, realmente fueron siguiendo el modelo americano del mall con las tiendas departamentales y en este caso, pues Sears, Liverpool, Palacio de Hierro, Suburbia, en el caso de México. Pero actualmente, en las últimas 6 décadas de la industria, los centros comerciales modernos se asemejan muy poco a los centros comerciales de los años 50 y 60. Actualmente los formatos son totalmente diferentes y además el modelo de negocios de los centros comerciales son diferentes. Los desarrolladores e inversionistas de los centros comerciales actualmente son también diferentes, así como las cadenas, los retailers o los inquilinos. Si ustedes van a un centro comercial en México en este momento y lo comparan con la mezcla de comercios que tenían hace 30 o 40 años, se darán cuenta que hay muy pocos que coinciden. Algunos han perdurado, algunas marcas han evolucionado, pero muchas de ellas han muerto también. Y por otro lado han llegado marcas y retailers de otras partes del mundo. Actualmente, el Tenant Mix o la mezcla comercial de los centros comerciales en México y en América Latina probablemente es una de las más ricas en cuanto a la procedencia de las marcas que tienen, porque tenemos las mejores marcas de cada uno de nuestros países, las mejores marcas del resto de América Latina, las mejores marcas de Estados Unidos, las mejores marcas de Europa, lo cual, si uno va a un centro comercial, por ejemplo, en Estados Unidos, solamente en un gran porcentaje son marcas del propio país, ¿no? Y eso pasa casi todo el mundo, pero en México y en América Latina específicamente, la mezcla comercial de los centros comerciales es bastante rica. Y al igual que en otras regiones, hay dos segmentos o dos actividades que han tenido el mayor crecimiento en los centros comerciales en tiempos recientes. Uno es el entretenimiento y otros son los restaurantes. Y de alguna manera se han convertido en el ancla para muchos de estos centros comerciales. Por ejemplo, hace pocos años, solamente el 5% del área bruta arrendable de los centros comerciales, en promedio, representaban los restaurantes o la restauración. Actualmente hay centros comerciales que se acercan al 20% y hay algunos que tienen un porcentaje mayor. Por lo tanto, realmente los restaurantes se han convertido en una parte muy importante de los centros comerciales. Y muchos de los proyectos actuales son de usos mixtos, sobre todo en las grandes ciudades, como la Ciudad de México, sobre todo porque el costo de la tierra es muy alto y la disponibilidad de terrenos libres es cada vez menor, ¿no? Entonces, realmente para ser más rentable y más factible
un proyecto, pues hay que, número uno, hacerlo vertical, y número dos, integrar más de un uso. Normalmente el centro comercial es la parte central y hacia arriba normalmente tiene tal vez oficinas, tiene vivienda, tiene tal vez hospitales o clínicas o un hotel o cualquier otro uso, por ejemplo, coworking, etcétera, ¿no? Este es el modelo actual de los centros comerciales, no solamente en América Latina, sino en muchas ciudades importantes del mundo. Pero la industria en los últimos años había estado amenazada pues por diferentes razones, y específicamente en la región, en algunos países los centros comerciales han sido target o un objetivo de algunos gobiernos, sobre todo gobiernos populistas de izquierda. Por ejemplo, no sé si saben ustedes, pero la primera vez en la historia donde ha habido una expropiación de un centro comercial fue en Venezuela, donde hace unos 12 años el presidente Hugo Chávez expropió un centro comercial muy cerca del Palacio Presidencial de Caracas. Y bueno, por ejemplo, en Ecuador o en Chile o en algunos otros países cada vez ha sido más complicado el desarrollo de centros comerciales, o es más, hasta la organización en Ecuador, por ejemplo, había una cámara de centros comerciales, la cual el gobierno prohibió. Bueno, como bien saben ustedes, en la Ciudad de México en los últimos años ha sido un poco complicado conseguir los permisos de construcción de proyectos de gran envergadura, entre ellos los proyectos de usos mixtos, que incluyen los centros comerciales, y por lo mismo pues ha habido una disminución en el desarrollo o en la velocidad de desarrollo y expansión de la industria de centros comerciales en la región latinoamericana. Pero además en algunas regiones hay cierta saturación, solamente en algunas regiones o zonas de las ciudades, porque es importante mencionar que en Latinoamérica hay aproximadamente menos de un 10% de los metros cuadrados de retail en centros comerciales que hay, por ejemplo, en Estados Unidos. Y no quiero decir que en Estados Unidos deba de ser el benchmark o el punto de referencia, pero realmente estamos muy por detrás de algunos otros países o algunas otras regiones del mundo que tienen un grado de desarrollo medio. Realmente hace falta más metros cuadrados de retail en centros comerciales en nuestra región. Yo sigo encontrando proyectos de desarrolladores, hasta por ejemplo en la Ciudad de México, donde cuando me muestran la ubicación y vemos que no hay un solo centro comercial, tal vez en un radio de 10 kilómetros, o un solo supermercado en 5 kilómetros a la redonda, y olvídense de una tienda departamental cercana, pues existen todavía esos desiertos de retail en nuestras ciudades, y todavía hace falta incrementar el número de tiendas y el número de centros comerciales, pero no en todas las zonas de las ciudades. Obviamente hay algunas zonas, por ejemplo, hablando de la Ciudad de México, probablemente sería difícil desarrollar un nuevo centro comercial en Interlomas, por ejemplo, o en Santa Fe, donde hay muchos centros comerciales en este momento, a menos de que fuera un proyecto muy diferenciado. Pero hay muchas otras zonas de nuestras ciudades donde hay espacio aún para el desarrollo de nuevos centros comerciales. Y además, bueno, en Latinoamérica y específicamente en México, hay hasta este momento había una relación un poco desequilibrada entre los desarrolladores o los dueños de los centros comerciales y los retailers y los inquilinos. A diferencia de otros países más desarrollados, donde pues la curva de la industria está un poco más avanzada, ¿no? Y hablando específicamente de Estados Unidos, donde hay tal vez demasiados centros comerciales y donde no hay tantos retailers, tantas marcas que se estén expandiendo en estos centros comerciales. En el caso de Estados Unidos, por ejemplo, los centros comerciales le pagan le pagan por anticipado a los inquilinos para estar en sus centros comerciales. Entonces, la relación es un poco diferente. Por lo mismo que comentaba anteriormente, de que hay relativamente pocos centros comerciales para la cantidad de marcas que se están expandiendo, y para las necesidades de esas marcas, pues hay centros comerciales que están totalmente llenos,
que, por ejemplo, un traspaso es muy, muy caro, son muchos miles de dólares por metro cuadrado, varios millones de dólares por un local que hay que pagar. Además de que normalmente en algunos centros comerciales hay que pagar el guante y algunas otras condiciones en otros países de Latinoamérica similares, ¿no? Pero a pesar de esta situación, en los últimos años ha seguido habiendo un interés importante de las cadenas de retail internacional para entrar a nuestra región y específicamente a México, que siempre normalmente México es el primer país de Latinoamérica donde las marcas europeas o americanas llegan, con algunas excepciones obviamente, pero definitivamente en el concierto de las naciones y de los países emergentes a nivel internacional, México es aún un país muy atractivo para la expansión de retail, para la expansión de marcas internacionales. Pero bueno, estamos en esta situación de crisis, todos en nuestras casas, en cuarentena, y por desgracia nunca es un buen momento para ninguna industria, pero tampoco para la industria de retail en América Latina. Y aquí, bueno, podemos ver cómo América Latina en los últimos años, por desgracia, ha crecido menos que el resto del mundo en promedio. Y a pesar de que en la década de entre el 2000 y el 2010 hubo un crecimiento muy, muy grande, algunas economías, por ejemplo Brasil, que estaba creciendo a tasas muy grandes, en algunos países creímos que estábamos llegando al primer mundo cuando realmente no fue así, pero sobre todo nuestras economías estaban muy impulsadas por los commodities y por algunas mercancías, algunos productos que vendíamos que actualmente ya no vendemos, ni hablar, por ejemplo, del precio del petróleo. Pero esta situación económica y política que estamos viviendo de incertidumbre, hasta en países, por ejemplo, en Chile, que era como un oasis de estabilidad el año pasado, pues con el levantamiento social que hubo, pues obviamente impactó en las ventas del retail, en el desarrollo de nuevas tiendas y obviamente en el desarrollo inmobiliario. Y la excepción no fueron los centros comerciales. A nivel de Latinoamérica y específicamente en México, el año pasado se desarrollaron menos proyectos de centros comerciales que en promedio que en años anteriores. Probablemente se desarrollaron unos entre 15 y 20 grandes proyectos. En años anteriores el promedio era entre 30 y 40 proyectos. Entonces sí, definitivamente ha habido una desaceleración. ¿Y cuál es la situación actual, pues a la mitad de esta cuarentena y del coronavirus y el COVID-19? Por primera vez en nuestros más de 50 años de historia, los cerca de 2.000 centros comerciales de toda América Latina están cerrados completamente. Y bueno, no solamente de América Latina, sino de todo el mundo. Y prácticamente todas las tiendas, con excepción de las que venden productos de primera necesidad, supermercados y farmacias, sobre todo, no están operando y por ende no están recibiendo ingresos, no están teniendo ventas. Algunos, por ejemplo, algunos restaurantes están pues haciendo delivery o están tal vez vendiendo solamente producto para take out o carry on, para llevar, o sea, no tienen servicio de comedor y con eso están pues recuperando un porcentaje muy, muy pequeño de sus ventas. Pero esto ha provocado que la cadena de valor de la industria, en la que está basada la industria, se haya roto por primera vez en la historia. Y esta cadena de valor es que los consumidores hacen compras en las tiendas y los retailers con parte de estos ingresos le pagan renta a los centros comerciales y los centros comerciales, los desarrolladores, los dueños de estos centros comerciales, con parte de sus ingresos pagan sus hipotecas, sus préstamos y además obtienen la rentabilidad que su negocio inmobiliario está esperando. Pero en este momento, en la parte baja de la cadena, que son los consumidores, pues no es solamente que estén perdiendo su poder adquisitivo porque muchos están quedando sin empleo, sino además muchas, al estar cerradas las tiendas, pues aunque tengan dinero, pues no están consumiendo más que prácticamente productos de primera necesidad. Y esta falta de ingresos de los retailers ha forzado a la mayoría de ellos pues a sentarse a negociar con sus inquilinos. Y espero que realmente, como estoy obteniendo información, estén realmente todas las cadenas negociando, porque
pues realmente, a pesar de que en sus contratos de arrendamiento la mayoría de los retailers no tienen realmente una razón para dejar de pagar renta, no hay ni siquiera en la cláusula de fuerza mayor, en la mayoría de los contratos, pues existe esa previsión de poder dejar de pagar la renta. Entonces, pues no hay otra opción más que sentarse a negociar con los desarrolladores. Pero a pesar de que en marzo algunos dejaron de pagar, pues previendo la situación que todavía no estaba en su mayor expresión, definitivamente en abril, pues todos los países de Latinoamérica ya estábamos en cuarentena y prácticamente todas las tiendas y todos los centros comerciales estaban cerrados, ¿no? Entonces, abril fue el primer mes donde una parte importante de los inquilinos ya no hicieron el pago de rentas y obviamente los desarrolladores, los dueños de los centros comerciales, tuvieron un decremento importante de sus ingresos. No solamente las tiendas tuvieron un decremento importante de sus ingresos, sino también los desarrolladores de centros comerciales. En Estados Unidos, aproximadamente el 46% de los inquilinos pagaron abril, el 54% no pagaron. Esto es en abril. En mayo todavía no sabemos la próxima semana cómo se vea, pero se estima que se mantendrá aproximadamente igual. En algunas ciudades, algunas tiendas se están reabriendo, entonces se estima que puede haber un incremento solamente en algunos estados o en algunas ciudades. Pero esta situación en Latinoamérica es un poco más crítica porque a diferencia de Estados Unidos, Canadá o algunos países de Europa Occidental, donde los gobiernos están de alguna manera ayudando o dando incentivos o pagando parte de estas rentas directamente, pues en la mayoría de nuestros países los gobiernos no nos están ayudando, ¿no? Esta situación está generando un impacto más allá de nuestros centros comerciales y más allá de nuestras tiendas. No solamente muchos de nuestros empleados, pues los hemos tenido que o suspender o despedir, depende de lo que sea legal en cada uno de nuestros países, pero también pues todos los retailers han tenido que cancelar sus órdenes de compra. Los que son de indumentaria, que son de fast fashion, por ejemplo, pues las colecciones que debieron de haber vendido en primavera, pues no las pudieron vender y están en este momento planeando qué es lo que van a poder vender en verano y en otoño, pero es muy difícil saberlo porque realmente nadie sabe cómo van a regresar el consumo y los consumidores después de la apertura de las economías y la reapertura de los centros comerciales y de las tiendas. Entonces, esto está teniendo repercusiones pues a todos niveles, desde los inversionistas en Wall Street, que muchas veces son los dueños de muchas de los fideicomisos que son dueños de los desarrolladores de los centros comerciales, pero también a los proveedores, a los que fabrican prendas en Bangladesh y en Turquía y en muchos países, ¿no? Donde se fabrican muchos de China, obviamente, donde se fabrican muchos de los productos que se venden en estas tiendas. De cualquier manera, estamos empezando a ver un poco de luz al final del túnel. Por ejemplo, en Asia, que fue donde comenzó esto y donde se cerraron las economías en enero y donde el impacto más fuerte fue en febrero, ya estamos desde marzo, desde finales de marzo y a inicios de abril estamos viendo la reapertura de algunas economías. Por desgracia, eso también ha provocado de que los contagios se incrementen y algunos países han tenido que volver a cerrar o implementar algunas medidas restrictivas, por ejemplo, Singapur o Japón. Pero ya estamos empezando a ver cómo algunas tiendas se están reabriendo, algunos segmentos del retail están incrementando sus ventas, por ejemplo, algunas marcas de lujo, pero otras tal vez que están en un nivel un poco más intermedio no están teniendo un incremento mayor, realmente están regresando con ventas menores. Pero se estima que en Latinoamérica probablemente en junio se empiecen a dar las primeras reaperturas, difícilmente en mayo, tomando en cuenta pues, la evolución que ha tenido la curva de contagios en nuestra región. A pesar de eso, pues estamos viendo de cualquier manera a mediano y a largo plazo un futuro promisorio para
para la industria de retail, a pesar de lo difícil de esta situación. El retail es un ente físico, un ente vivo, y las marcas, específicamente las marcas, normalmente han nacido, crecido y han muerto. Como comentaba antes, las marcas que vemos actualmente en los centros comerciales son muy diferentes a las marcas que veíamos hace 50 años. Y las que todavía sobreviven de hace 50 años también son diferentes. Tal vez es la misma marca, pero es una marca totalmente evolucionada. Y la industria de retail y de centros comerciales ha pasado por muchas crisis. Esta no es la excepción. Y realmente, a pesar de que es tal vez una de las crisis más fuertes que vamos a vivir en los últimos 100 años, definitivamente la industria saldrá adelante. Y no sé si puedan poner en mute. Se oye algo de ruido, pero si pueden poner en mute su... Y bueno, a pesar de todo, algunos retailers, por desgracia, no van a poder sobrevivir. Yo he estado teniendo conversaciones con algunas compañías que me han dicho que, por desgracia, un mes más de cierre no tienen realmente pues reservas como para poder sobrevivir. Y obviamente si esto se extiende un poco más, pues va a ser cada vez más difícil regresar. La verdad es que las marcas y los retailers que tengan mayores reservas de cash y que estén en una posición más fuerte son las que van a regresar, pero definitivamente los más débiles son los que les va a costar un poco más de trabajo poder regresar. Definitivamente el nuevo normal o la nueva normalidad va a ser totalmente diferente que la que conocíamos. La línea o la evolución del retail nunca es lineal, pero definitivamente va a haber un punto de quiebra con esta pandemia, con esta crisis, y el punto desde donde volvamos a comenzar va a ser diferente. Como comentaba antes, es muy importante la negociación y los acuerdos porque normalmente la relación entre los inquilinos y los dueños de los centros comerciales es una relación de largo plazo. En México, por ejemplo, muchos de los contratos de arrendamiento estándar son a 3 años, algunos son a 5 años, pero por ejemplo, cuando yo trabajé para Carrefour a inicios de mi carrera, me tocó firmar contratos de arrendamiento por 40 años o una negociación con una cadena de hamburguesas que fue un usufructo por 99 años. Entonces, las relaciones entre las marcas de retail y los desarrolladores normalmente son relaciones de largo plazo, porque aunque los contratos duren poco, la relación dura normalmente más. Por eso es muy importante en este momento, en esta crisis, sentarse a negociar y llegar al mejor acuerdo. Todos van a tener que poner de su parte, no hay la posibilidad de que sea solamente uno de los dos lados de la balanza el que ponga de su parte. Y es cierto que el e-commerce, que por muchos años por cerca de 20 años ha sido una de las amenazas de la industria, va a tener un crecimiento y su crecimiento se va a acelerar. Definitivamente el e-commerce no va a reemplazar, pero por mucho, el comercio físico. Hasta en países donde la penetración es mucho mayor. Por ejemplo, en Estados Unidos el e-commerce representa solamente, las ventas en línea representan solamente el 10% de las ventas totales de retail. En México, pues es muy, muy, muy pequeño, por ejemplo. Solamente para darles un punto de referencia. La principal cadena comercial en México tiene tal vez un 4 o 5% de sus ventas vienen por sus ventas en línea. En el caso de Chile, por ejemplo, las principales cadenas de tiendas departamentales, más o menos es el 14 o 15%. La penetración es mucho mayor, pero ni siquiera en Estados Unidos, donde Amazon es el rey del e-commerce, se han podido dar abasto con la gran demanda que han tenido. Los tiempos de entrega están cada vez más largos, son cada vez más largos. Han tenido que contratar como 100,000 personas, igual Walmart, para poder atender todo el delivery y todo el comercio en línea.
pero ni siquiera así han podido sustituirlo. Es imposible realmente que el e-commerce sustituya el total de las ventas, de las ventas físicas, porque el retail no solamente es transaccional, también es experiencial. Hay muchas cosas que no se pueden comprar en línea y muchos servicios, sobre todo servicios que no se pueden obtener en línea, que hay que ir a un centro comercial para lograr tenerlos. Lo que es cierto es que el modelo de negocio de los centros comerciales va a tener que cambiar en el futuro lejano, y es muy difícil visualizar cómo lo vamos a ver, pero va a tener que ser un modelo más colaborativo, porque a pesar de que, como comentaba antes, los centros comerciales y los inquilinos y los que financian estos proyectos y los desarrolladores han ido evolucionando y cambiando en los últimos 60 años, 50 y tantos años en el caso de Latinoamérica, el modelo de negocios no ha cambiado absolutamente nada, que está basado en la renta de un metro cuadrado, que es un metro cuadrado físico, pero los retailers, los inquilinos ya no hacen solamente negocios en ese metro cuadrado físico, sino tienen e-commerce, son omnicanales, o tal vez hacen entrega a domicilio, etcétera. Entonces, pues definitivamente tendrá que cambiar de una forma totalmente diferente, porque la forma en la que basamos nuestro modelo de negocios actualmente no es sustentable en el largo plazo. Y lo que sí es claro es que los centros comerciales van a seguir evolucionando como centros de comunidad, como centros, como lugares donde la gente va a socializar, y donde la gente, sobre todo en nuestras ciudades en América Latina, con la carencia que tenemos de espacios públicos y espacios públicos seguros, hemos usado los centros comerciales como un lugar donde no solamente vamos de compras, a diferencia de Estados Unidos, por ejemplo, sino también vamos a pasear, vamos a pasar un buen rato, vamos tal vez al cine, a comer un helado, simplemente a sentarnos a leer un libro. Todo este concepto de placemaking va a seguir evolucionando, pero de una forma un poco más segura. Obviamente, no vamos a poder ser el lugar de socialización como lo éramos antes, sobre todo en el corto plazo, porque obviamente habrá algunas restricciones por las cuales no podremos hacerlo, ¿no? En el corto plazo va a haber algunas adaptaciones y algunos cambios que tendremos que hacer. Obviamente cosas muy operativas como pues los empleados tendrán que usar guantes y mascarilla y caretas, muy probablemente. Los centros comerciales y las tiendas también tendrán que tener gel desinfectante, tendrán que desinfectar la mercancía. Todavía no se sabe, por ejemplo, cómo la gente se va a probar alguna prenda de ropa. No se sabe si los probadores van a estar abiertos. Se está hablando, por ejemplo, de que algunas compras tendrán que ser con reservación. Ya se están dando actualmente estos cambios donde los modelos están evolucionando, se están desarrollando lo que se conocen como dark stores, donde una tienda no atiende al público, simplemente es un centro de distribución donde la gente tal vez compra en línea o compra físicamente, pero recoge la mercancía pues afuera de la tienda, o hace una reservación para poder comprar en cierto horario, porque definitivamente los aforos sobre todo en el muy corto plazo, van a modificarse, se van a reducir. Y esto, pues obviamente va a afectar sobre todo algunos segmentos de la industria que dependen mucho del servicio, por ejemplo, los restaurantes de servicio completo, sobre todo porque un restaurante, si tenía 200 asientos en 250 o 300 metros, eso tenía una razón. O sea, ese dimensionamiento del restaurante, esos 250 asientos eran necesarios para hacer que ese restaurante fuera rentable. Y obviamente si reduces al 50% pues el aforo, pues los restaurantes no van a llegar a tener las ventas y la rentabilidad que tenían planeado, y obviamente no van a poder pagar la misma renta que estaban pagando anteriormente, ¿no? Pero definitivamente esta situación va a generar algunas oportunidades también. Yo he escuchado
de algunas marcas que están planeando en este momento, y, bueno, marcas que están bien capitalizadas, que están planeando en este momento incrementar sus planes de expansión, porque saben que definitivamente se van a abrir algunas oportunidades. Definitivamente las aplicaciones de delivery, todos los Uber Eats, Rappi, en fin, que han sido un recurso muy, muy importante en esta cuarentena. Están teniendo un incremento increíble de sus ventas, pero estas aplicaciones estas compañías tienen que ser un poco más conscientes porque los restaurantes, sobre todo los de servicio completo, no van a poder migrar 100% a delivery. Ese no es su negocio. Normalmente, hasta en el mejor de los casos, representaba solamente un 30%, de los cuales un 15% por lo menos, o sea, la mitad, era una canibalización de ventas en el comedor. Pero además, de cualquier manera, el 15% restante, estas rentas incrementales tenían una rentabilidad relativamente muy pequeña porque estas aplicaciones se quedan en algunos casos con el 30% de las ventas, ¿no? Entonces, estas aplicaciones, estas compañías tendrán que ver y analizar su modelo de negocios para el futuro y ver de qué forma colaboran un poco más para no matar a la gallina de los huevos de oro, que son pues sus socios, como yo lo veo, los restaurantes, porque a diferencia de otros disruptores en otras industrias, por ejemplo, WeWork, que es el disruptor de la industria de oficinas, o realmente no depende de las oficinas. En el caso de Uber Eats y de Rappi, sí dependen de los restaurantes. Si no hay restaurantes, no hay Uber Eats y no hay Rappi. Pero a largo plazo, a mediano y a largo plazo, definitivamente habrá muchos cambios. El retail no va a morir, pero habrá muchos cambios. Y si por muchos años hemos hablado de que el retail tiene que ser customer-centric, realmente en el futuro lo tendrá que ser con mucha mayor importancia. Definitivamente los bolsillos, los recursos, el ingreso disponible de los clientes va a ser menor y los clientes van a ser mucho más inteligentes en los gastos que hagan, sobre todo en el mediano plazo. Y si hasta el momento habían sobrevivido algunas marcas que pues no habían evolucionado y eran un poco, pues eran relativamente mediocres, pero tenían las ventas suficientes como para poder sobrevivir, pagar su renta, pagarle a sus empleados y seguir ocupando espacios importantes en los centros comerciales. Muchas de estas marcas son más valiosas por esos espacios que siguen ocupando en los centros comerciales que realmente por el negocio de retail que hacen. En el futuro estas marcas no sobrevivirán. Los clientes solamente estarán interesados en consumir en marcas que tienen una comunicación directa con ellos, que los entienden y realmente que satisfacen sus necesidades. Y obviamente esto tendrá un impacto necesariamente en los modelos y en los formatos de centros comerciales. Por ejemplo, qué tan factible van a ser estas tiendas de 3,000 metros cuadrados en un centro comercial con mercancía de tal vez $20 en promedio? Pues no lo sé, tal vez realmente no necesitas 3,000 metros cuadrados, tal vez con 2,000 metros cuadrados sea suficiente. Bueno, y esto va a definitivamente generar cambios importantes en los modelos y en los formatos de centros comerciales a largo plazo. Es difícil entender y saber cómo van a evolucionar los centros comerciales y cómo serán en el 2025 o en el 2050, pero definitivamente van a ser diferentes. Los centros comerciales no se han mantenido estáticos. Personalmente, yo creo que van a ser mejores y esto esta situación, a pesar de lo traumática que es, definitivamente va a traer cambios importantes y va a traer oportunidades. Y aunque yo realmente no tengo experiencia en la industria de franquicias per se, o sea, no soy un consultor de franquicias, pero esto es lo que yo veo específicamente en México, de algunas ventajas que la industria va a tener en el corto plazo. Por ejemplo, en España, poniendo el ejemplo de España, con la crisis financiera del 2008 a 2012, que en Latinoamérica y en México específicamente no impactó tanto como en Europa, por ejemplo. Algunas franquicias crecieron muy rápidamente. Por ejemplo,
dos marcas que, por cierto, son mis clientes, 100 Montaditos de Grupo Restalia y Equivalenza, crecieron exponencialmente en esos años porque fueron un recurso para pequeños inversionistas que se quedaron sin trabajo y que tenían que tenían su liquidación para el autoempleo y para poner una pequeña tienda de perfumes o una pequeña cervecería y restaurante. Y crecieron al grado de en este momento tener cerca de 500 tiendas, 100 Montaditos y Equivalenza en los casi 20 países donde opera más de 700 tiendas. Esto puede ser una oportunidad definitivamente para la industria de franquicias en México, porque además en los centros comerciales, donde es muy difícil que un franquiciatario regional o un subfranquiciatario o un franquiciatario de alguna marca mexicana, muchas veces no tienen acceso a muchos de los proyectos porque muchas veces no tiene la relación, ese franquiciatario tal vez, por ejemplo, en Torreón, no tiene la relación con el desarrollador, con esta fibra en la Ciudad de México tan directamente. Pero por otro lado, grupos de franquicias muy grandes, operadores de franquicias como por ejemplo Alsea o Grupo Axo, sí las tienen y negocian realmente muchas ubicaciones y muchas marcas al mismo tiempo. Pues esta situación eventualmente va a traer algunos espacios para estas pequeñas marcas, para estos franquiciatarios regionales o subfranquiciatarios, que podrán de alguna manera encontrar ubicaciones en mejores condiciones, ubicaciones que antes no las encontraban. Pero además, algunos segmentos van a tener menos impacto que otros. Por ejemplo, todos los conceptos, sobre todo en comida, ¿no? Los fast casual, y aquí pongo algunos ejemplos de algunos clientes que represento, van a tener un impacto menor porque no dependen solamente del comedor, son mucho de takeout o de delivery también, o puedes hacer delivery. Son un poco más rápidos, pero los restaurantes casuales y sobre todo los casuales van a tener un impacto mayor, va a ser un poco más difícil y van a tener un poco de menor crecimiento que en el pasado. Pero también otra diferencia que va a haber en el corto plazo es que vamos a ver menos de estos deals gigantescos, o sea, por ejemplo, algunos de los recientes en los que yo participé, de 200 unidades o 130 unidades, cada vez va a haber menos, sobre todo en el corto plazo, porque obviamente va a haber una expansión relativamente menor. Y pues si la economía se contrae, pues obviamente cada vez va a ser más difícil encontrar estos deals. Y Ramón, Julio, pues me gustaría abrir a preguntas y respuestas, si están ustedes de acuerdo. Me dice Pablo Torres, Jorge, ¿cuánto tiempo crees que tome retomar la cadena de distribución? ¿La cadena de distribución o la cadena de valor? Estoy, por cierto, aquí viendo las preguntas del Pues público. adelante, estás. Las cadenas de distribución, por suerte, no se han roto en su mayor parte, por lo menos en América Latina, no en su mayor parte. En Estados Unidos, sí, por ejemplo, ayer el presidente de Estados Unidos dio una orden de que todas las plantas productoras de carne se mantuvieran operando, lo cual pues es un poco controversial porque han sido foco de contagios gigantescos, un foco gigantesco de contagios. Entiendo que las cadenas de suministro en México no se han visto afectadas tan fuertemente. Bueno, fuera de algunos productos, ¿no? Del papel de baño, de algunas medicinas, etcétera, pero entiendo que realmente no han tenido un impacto mayor. La cadena de valor de la industria, pues va a tomar tiempo porque a pesar de que en cuanto se reactiven las actividades, los retailers van a poder tener ingresos y van a poder pagar algo de esos ingresos, pues definitivamente los ingresos de los retailers no van a ser al mismo nivel que antes. Y
mucho depende también del segmento, ¿no? Pero les va a costar poder pagar las rentas mínimas. Entonces, en algunos casos se tendrán que ir a modelos de rentas porcentuales y gradualmente regresar a un esquema de renta, de renta fija en el futuro, pero va a ser realmente, va a tomar, si no años, por lo menos muchos meses para poder regresar al punto donde estábamos. Hoy estaba leyendo que los economistas, a nivel de la economía, no necesariamente a nivel de la industria de retail, los economistas estiman que para el 2022 pueda llegarse a un punto similar al que dejamos hace unas cuantas semanas. Eso quiere decir que el resto del 2020 va a ser muy, muy difícil y el 2021 va a ser un año de recuperación, pero sería realmente muy, pues muy aventurado decir que se va a recuperar muy rápidamente. Daniel Andrés desde Colombia nos dice, hola Jorge, sabemos que no tienes bola de cristal, pero ¿cómo crees que se recuperará la confianza del consumidor? Pues hay dos razones por las cuales el consumidor en este momento tiene un bajo nivel de confianza. El primero es el de salud. Mientras no se aplane la curva de contagios y mientras no haya una vacuna, pues habrá gente que decida no salir tanto como salía antes, ¿no? O tratar de evitar aglomeraciones. Y la otra es la parte económica. Definitivamente, aunque, por ejemplo, en Latinoamérica todavía no se habla muy abiertamente del incremento en el nivel de desempleo. Por lo menos yo que sigo las noticias, no lo veo todavía tan claro. En las últimas semanas en Estados Unidos, 26 millones de personas han solicitado la protección del seguro por desempleo. Se estima que el desempleo en Estados Unidos va a pasar de 3 puntos y tantos, que era una cifra histórica, un nivel histórico, a un nivel bajo, a cerca del 20%, lo cual es insostenible. Sin la ayuda de los gobiernos, de todos los países, no hay forma de que la economía se recupere. Y obviamente si la gente tiene una disminución de sus ingresos, pues no va a tener confianza de gastar, o por lo menos va a tratar de gastar menos. Definitivamente, en la pirámide de ingresos, pues la gente de la parte alta de la pirámide tal vez seguirá comprando y las marcas de lujo podrán seguir teniendo ventas razonables. A la mitad de la pirámide va a ser un poco difícil. Y en la parte baja de la pirámide, pues todo lo que tenga que ver con mass market y productos de primera necesidad, y sobre todo mercancía de precio bajo, pues es mucho más fácil que la gente baje de nivel de gasto. Israel Rodríguez nos dice, en el caso de las consultorías como la tuya, dos preguntas. ¿Qué tipo de producto estás ofreciendo a la industria y cómo un negocio de servicios puede aprovechar esta pandemia? Bueno, precisamente la industria de servicios es la más afectada. Todo lo que tiene que ver con el servicio al público, sobre todo, pues es la más impactada porque depende de una interacción directa entre un empleado de una tienda, específicamente hablando de retail, ¿no? y el cliente. Entonces, definitivamente, para poder regresar, todos los retailers de servicios número uno, están planeando todas las modificaciones que tienen que hacer inmediatamente para poder abrir. Todas estas medidas no sé, de caretas y tapabocas, gel antibacterial, etcétera, desinfección. Pero eso es solamente funcional y es de muy corto plazo. Realmente están en una situación complicada porque muchos han tenido que dejar ir a muchos empleados y volverlos a contratar, pero sobre todo volverlos a entrenar, pero volverlos a entrenar de una forma diferente porque definitivamente la forma en la que vamos a hacer negocios no va a ser la misma. Pues va a tomar tiempo.
también vamos a ver una curva definitivamente en el incremento de ventas y en la normalización de la industria, donde los primeros meses vamos a estar aprendiendo y vamos a tener que estar adaptando día a día, pues adaptándonos a la realidad y aprendiendo y haciendo pivot, ¿no? Y definitivamente, pues planeando día a día. Va a ser muy difícil tener una visión muy de largo plazo, aunque es importante siempre tener un objetivo. Realmente yo soy consultor muy específicamente de retailers en todo lo que tiene que ver con expansión internacional, no solamente franquicias, a quienes les ayudo a identificar y a contactar con operadores de franquicias en diferentes países, no solamente de América Latina, sino a nivel internacional. También algunos retailers que no son franquicia y que necesitan estudios de mercado y que necesitan las ubicaciones dentro de los centros comerciales o en calle, también les ayudo a conseguirlas, los represento. Por otro lado, soy asesor de proyectos de centros comerciales en diferentes partes de América Latina. Y por otro lado, también le ayuda a algunas marcas de América Latina a llegar a otros mercados de forma directa, por ejemplo, a Estados Unidos, específicamente a algunas ciudades como, por ejemplo, Miami, Houston y Los Ángeles, que muchas marcas desde antes de la pandemia estaban expandiéndose a Estados Unidos, sobre todo marcas mexicanas que estaban buscando diversificación del riesgo y veían la expansión en Estados Unidos como un recurso o una solución. Nos hacen un comentario y pregunta el ingeniero Gustavo. Me gustaría preguntar, ¿cuál es el panorama de los centros comerciales en construcción actualmente para aquellos que ya tenemos un contrato de arrendamiento para nuevos centros comerciales macro, como Tijuana Península o Espacio Condesa o Encuentro Oceanía? ¿Cuál es la estrategia? ¿Se ve buen panorama para los arranques de estos centros comerciales? A pesar de que ya se escuchan de retrasos, ¿sería oportuno buscar una salida sana y esperar? Bueno, los proyectos de centros comerciales son inversiones gigantescas y inversiones a muy, muy largo plazo. Ningún desarrollador de centros comerciales está viendo o está teniendo una perspectiva de 1 o 2 años. Definitivamente no. Hasta, por ejemplo, los inversionistas oportunistas como los fondos de capital privado que invierten en proyectos de forma de corto plazo. Su corto plazo o el corto plazo en la industria de centros comerciales son de 7 a 10 años, que es en lo que un fondo de capital privado toma para lograr su rentabilidad. Y después el fondo sale y se trae deuda o se trae otro inversionista, algún otro tipo de inversionista. Pero en esta industria el corto plazo son 7 años o 5 años, digamos, que es lo que dura un contrato de arrendamiento promedio. Entonces, realmente no podemos verlo de esa manera. ¿Qué va a pasar con estos proyectos en específico? O sea, yo no puedo hablar en nombre de estos proyectos y de estos desarrolladores, aunque los conozco. Cada caso es diferente. Lo que es claro es que, pues, con las medidas de restrictivas que hay actualmente, pues todas las obras, todas las construcciones pararon y obviamente va a haber retrasos. Eh, y algunos desarrolladores tal vez decidan retrasarlo un poco más, esperarse, si pensaban abrir este año, tal vez decidan abrir el año próximo y esperarse a que se normalice un poco la situación. Pero mi única recomendación es, hay que sentarse con cada uno de los desarrolladores y abrir un diálogo, un canal de comunicación con estos desarrolladores y empezar a ver alternativas. Salirse del proyecto, eso es decisión de cada marca y de cada inquilino. Si creen que esa es la solución para ellos, pues adelante, deberían de hacerlo. Pero a mí se me hace que sería realmente una decisión no muy inteligente, porque de nuevo el retail y los centros comerciales se van a recuperar. Además, no es que la industria esté
que sea la única industria que está en crisis. Todas las industrias y toda la economía está en crisis y la industria de centros comerciales y de retail no es la excepción. Entonces, todos estamos en el mismo barco y bueno, la única opción aquí es negociar y sentarse a platicar con los desarrolladores. Nos hace una pregunta Carlos García Barrón. Complementando la pregunta de Jorge Velázquez, ¿cuál es la percepción en Estados Unidos del negocio de los cines en centros comerciales? Ahora con la noticia de bancarrota de CMX y el impacto que pudiera tener en México. Bancarrota de CMX, no había escuchado de esa noticia y no creo. No, puede ser de AMC, pero no de CMX. CMX es Cinemex, es la cadena mexicana y yo no he escuchado que estén en ningún problema. Pero bueno, la industria, la industria de exhibición cinematográfica en Estados Unidos, que fue donde comenzó, aunque el cine realmente comenzó en Francia, pero la industria de exhibición comenzó en Estados Unidos realmente. Y es donde están las tres compañías más grandes del mundo, AMC, Regal y Cinemark. Interesantemente, la cuarta compañía en tamaño a nivel mundial es Cinépolis. Pero la industria en Estados Unidos estaba teniendo una desaceleración, un decrecimiento desde hace muchos años. Esto no debido a la pandemia, porque la gente dejó de ir a los cines por muchas razones, ¿no? Por Netflix y en su momento, no sé, por los DVDs o por los blockbusters hace muchos años. Pero ya realmente, realmente, pues estaban decreciendo. Pero, pero de alguna manera en Estados Unidos los cines no eran una parte integral de los centros comerciales. A los desarrolladores de centros comerciales hasta hace pocos años no les gustaba tener un cine en Estados Unidos dentro de sus centros comerciales. Lo tenían en el estacionamiento porque consideraban que era los adolescentes, que eran los que iban sobre todo todos los días porque era lo más barato, pues generaban mucho ruido y ensuciaban los centros comerciales. Entonces, hasta hace muy poco los centros comerciales no tenían cines en Estados Unidos. Esto es algo que en México y en América Latina desde hace muchos años no concebimos un centro comercial sin cines. Definitivamente Cinépolis y Cinemex vinieron a cambiar un poco esa percepción en Estados Unidos porque empezaron a integrar algunas salas de VIP y una experiencia mucho mejor. Y bueno, obviamente al estar cerrados los cines en este momento, pues igual que los restaurantes, es uno de los segmentos que está teniendo un impacto mayor. Pero de cualquier manera, los cines reabrirán y la gente regresará a los cines. Definitivamente al inicio, igual que con los restaurantes, no podrán tener los mismos ingresos porque pues no van a poder sentar al mismo número de gentes y van a tener que dejar un espacio. Entonces, bueno, pues va a tener un impacto, pero a nivel internacional la industria de cines sigue teniendo un futuro interesante. Estados Unidos es muy, muy, muy diferente por esta misma razón que les comentaba, porque la industria iba reduciéndose, la industria de exhibición, pero además porque por muchos años los cines no fueron parte de los centros comerciales. Pero fuera de Estados Unidos yo no veo un impacto mayor en el largo plazo. La gente regresará a los cines y por mucho que todos estemos consumiendo mucho más Netflix o Amazon o no sé, cualquier otro sistema, mucho más que antes, definitivamente la experiencia de ir al cine no se puede replicar en tu casa. Mara Boatoué, en Latinoamérica las clases medias y aunque parezca mentira, las bajas en base al crédito son quienes alimentan los centros comerciales. Ellas son hoy las más afectadas. ¿Cómo cree que impactará esta situación en centros latinos? Los centros comerciales y shoppings nuestros
¿cómo podrán recuperar el consumo o qué estrategias sugieres? Sí, como comentaba, va a ser más en el segmento medio donde va a haber un mayor impacto. Sobre todo porque los centros comerciales que están en estratos, digamos, en la industria se dice CS menos y D, pero sobre todo C y C menos, son los estratos de clase media y media baja. Normalmente, aunque las ventas promedio, el ticket promedio es menor, el volumen es gigantesco y hay muy poca oferta en esas zonas. Entonces, pues sí, definitivamente la gente va a tener impactado su poder de consumo, pero yo creo que en la clase media, en los niveles medios y medios altos es donde se va a ver un poco más, porque de alguna manera en los estratos C menos puede ser que los hogares son más grandes normalmente y en un solo hogar viven tal vez más personas que ganan dinero que en la clase media, pero además están menos endeudados, ¿no? O sea, no deben el coche y no deben la casa, como en las clases medias, y tienen muchas veces un ingreso más disponible, pero además no dependen tanto del crédito, porque muchos de ellos pues están tal vez en la economía informal o en algunas actividades económicas que son mucho de efectivo y de cash, no de pagos a largo plazo. Eso no es lo mismo muchos son tal vez pequeños empresarios. En las clases medias la mayoría son empleados y la mayoría pues están endeudados, ¿no? Entonces muy probablemente impacte más en los niveles medios. ¿Qué hacer para recuperar el consumo? Bueno, primero hay que abrir los centros comerciales y desarrollar un espacio que sea importante, que siga siendo importante para la comunidad. Tenemos que convertirnos, como mencionaba, en el centro, en la plaza del pueblo, en un lugar donde la gente se sienta cómoda, no solamente para ir a comprar, sino que se sienta cómoda para ir y proveer la experiencia, la comodidad y sobre todo los servicios y la oferta que la gente está buscando. La gente quiere poder tal vez sentarse a leer un libro o a tomar un café sin necesidad de estar consumiendo necesariamente, o poder tener un foro donde pueda haber tal vez con sus hijos un espectáculo de marionetas o tener una fuente con unos chorros de agua donde los niños puedan jugar porque en sus casas no pueden tal vez. Este, cuando nos convirtamos como Howard Schultz lo mencionaba de Starbucks en el tercer lugar, el third place, después del hogar y del lugar de trabajo, cuando nos convirtamos como centros comerciales en el tercer lugar, la tercera opción de lugar para nosotros, es como vamos a seguir siendo relevantes para los clientes. Si de alguna manera muchos de nosotros, muchos de nuestros centros comerciales lo estaban logrando, definitivamente en el futuro cada vez lo van a tener que lograr más para poder ser relevantes y tener un futuro a largo plazo. Pero es importante mencionar, tal vez algo que no mencioné antes, que a pesar de que los centros comerciales están siendo impactados en este momento en todo el mundo, en Latinoamérica y en muchas regiones emergentes, el papel de los centros comerciales en la traza urbana de las ciudades, pero sobre todo en la vida de las personas, es mucho más importante que en Estados Unidos, por ejemplo, donde comenzó la industria. En Estados Unidos, los centros comerciales siguen siendo un lugar donde la gente va de compras, y hasta muy recientemente empezaron a incorporar entretenimiento y tal vez restaurantes, pero muy recientemente, y no todos los centros comerciales lo tienen. De alguna manera en Estados Unidos es una industria muy transaccional. La gente va a comprar algo porque lo necesita, pero díganme si no, ustedes van a un centro comercial a muchas otras cosas. Van tal vez a realizar un trámite de una oficina de gobierno, van al banco, van a tomarse un café, van a tener una cita, van a hacer negocios y van a comprar algo para tal vez un cumpleaños que tienen y que tienen que llevar
un regalo, prácticamente a todo, desde hacer compras muy de impulso o compras un poco más planeadas, pero sobre todo van por una experiencia y la gente va a un centro comercial que le genere esa experiencia, muchas veces, aunque quede un poco más lejos de un centro comercial que no se las genera y que está un poco más conveniente. Pero definitivamente esa es mi única recomendación, es seguir proveyendo un espacio para el público, un espacio agradable para el público. Bien, Jorge, antes de ceder el micrófono a Julio Belecki, me permití colocar en el chat tu correo de contacto directo, donde seguramente recibirás muchas dudas o comentarios sobre tu presentación y sé que estás dispuesto a contestar a cada uno de los participantes. Julio, te cedo el micrófono. Adelante, por favor. Gracias, Ramón. Me parece que había por ahí una pregunta más que por mucho me parece interesante. Señor Latapí, ya no la alcancé a ver. Sí, está Dice por acá. aquí Enrique Latapí: hola Jorge, ¿tienes información actualizada sobre la proyección de la recuperación del segmento de entretenimiento familiar tipo Dave & Buster's en Estados Unidos o Recorcholis en México? No específicamente, pero bueno, es de conocimiento público que Dave & Buster's está en problemas, está en este momento pues haciendo uso de algunas líneas de crédito y está reestructurándose completamente. Y obviamente, igual que todos los retailers, está negociando con sus inquilinos, perdón, con sus arrendadores, pero definitivamente pues es uno de los segmentos más golpeados porque pues Dave & Buster's, así como todo el entretenimiento infantil, juvenil, por lo menos a corto plazo, pues van a tener que establecer muchas restricciones, sobre todo en lo que tiene que ver con el contacto con los clientes y los juegos son muy táctiles, ¿no? Entonces, pues van a tener que establecer ciertas medidas de seguridad y de higiene que antes no tenían. Dave & Buster's específicamente, si lo buscas en la red, verás noticias recientes de que están en una reestructuración importante y no se sabe si van a sobrevivir a esta situación. Julio, Ramón y a todos los asistentes, muchas gracias por su asistencia.